Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Recuerdan cuando el año pasado todos los titulares hablaban de Bengu Erden? Sí, la icónica cantante turca que sorprendió al mundo al anunciar su separación de Selim Selimoğlu. Fue una de esas noticias que no puedes dejar de leer, una de esas rupturas que dividen opiniones. Unos decían que fue inevitable, otros aseguraban que todavía había amor. Pero Bengu, con su elegancia característica, eligió el silencio, al menos por un tiempo. Detrás de esa sonrisa que mostraba en redes, muchos notaban una mirada distinta, una mezcla de tristeza y determinación. Y es que, dicen que los artistas más brillantes renacen justo cuando el público cree que todo ha terminado. Y eso fue exactamente lo que hizo Bengu. Sin detenerse ni un segundo, se lanzó de lleno a su gira de conciertos, una maratón de escenarios, luces y aplausos que le devolvió la energía que parecía haber perdido. La vimos con nuevos looks, con esa fuerza que solo alguien que ha superado un momento difícil puede proyectar. En cada concierto, su voz sonaba más libre, más poderosa, como si estuviera cantando no solo para su público, sino también para sí misma. Pero lo que nadie se esperaba era su siguiente paso. Bengu en la televisión. Sí, nada menos que en la exitosa serie turca KZLCK Şerbeti, donde apareció como actriz invitada. Muchos fans pensaron que sería solo una aparición breve, un guiño para los espectadores, pero lo que vimos fue una Bengu distinta, segura, expresiva, completamente a gusto frente a las cámaras. En redes sociales, los comentarios no se hicieron esperar. Nació una actriz. Escribían algunos, mientras otros pedían verla en una serie completa. Y parece que a ella también le gustó la idea. En una reciente entrevista, Bengu confesó que se sintió increíblemente cómoda actuando. Dijo que le encantaría seguir explorando esa faceta, y que, si algún día protagonizara una película, le gustaría que fuera una comedia romántica. Pero lo más llamativo vino después, cuando reveló con una sonrisa que su pareja ideal en pantalla sería nada más y nada menos que Atay Ulusoy. Sí, el galán de galanes, el actor que ha hecho suspirar a millones en Turquía y más allá. Bengu contó que hace años coincidieron en el famoso programa Beyaz Show y que él incluso cantó una de sus canciones. Desde entonces, quedó esa conexión, una chispa artística que ahora ella no dudaría en revivir frente a las cámaras. Romántica, comedia, drama, no importa, dijo entre risas. Si mi compañero es Atay, acepto cualquier guión. Por supuesto, las redes explotaron. Los fans empezaron a imaginar escenas, a editar vídeos y a usar el hashtag #BenguYatay, soñando con verlos juntos en una película. Algunos medios incluso especularon con que podría haber conversaciones en curso, aunque ninguno de los dos lo ha confirmado oficialmente. ¿Casualidad o marketing? En el mundo del espectáculo, nunca se sabe. Lo cierto es que Bengu atraviesa un momento brillante. Ha transformado una etapa difícil en una oportunidad de crecimiento, demostrando que la reinvención también puede ser una forma de arte. De diva de la música a promesa de la actuación, su nombre vuelve a brillar en todos los titulares, pero esta vez por razones mucho más inspiradoras. Y mientras su carrera toma nuevos rumbos, Bengu parece haber encontrado una serenidad distinta, una madurez que se refleja no solo en su música o en sus apariciones públicas, sino también en su forma de comunicarse con sus seguidores. En una era donde todo se comparte, ella elige cuidadosamente qué mostrar. No busca la polémica ni el ruido, busca la autenticidad. Aprendí que no necesito explicar cada decisión que tomo, confesó en una entrevista reciente. La gente siente cuando eres sincera, y eso vale más que cualquier titular. Esa frase se volvió viral, compartida por miles de usuarios que vieron en ella una inspiración, especialmente mujeres que atravesaban rupturas, cambios o momentos de reinvención personal. Bengu, sin proponérselo, se convirtió en un símbolo de resiliencia. Muchos notaron cómo sus nuevas canciones parecían narrar una historia de empoderamiento,
como si en cada nota estuviera dejando ir un pedazo del pasado para abrazar algo nuevo. Su último sencillo, Jenny Ben, mi nuevo yo, fue un éxito instantáneo. La melodía, suave pero intensa, acompañada de una letra introspectiva, conectó profundamente con el público. Ya no temo empezar de nuevo, canta Bengu, y esas palabras resonaron como un mantra entre sus fans. El videoclip, grabado en la costa del Egeo, la muestra caminando sola al amanecer, con una mirada que combina nostalgia y esperanza. Críticos musicales destacaron la producción impecable, pero sobre todo, el mensaje. Una artista que no se queda atrapada en el pasado, sino que abraza el cambio con elegancia. Los rumores apuntan a que Bengu podría estar preparando un nuevo álbum conceptual, más personal que nunca, donde combinaría pop contemporáneo con sonidos tradicionales turcos. Se dice que ha estado trabajando con jóvenes productores y compositores emergentes, buscando refrescar su estilo sin perder su esencia. Quiero que cada canción tenga alma, habría dicho en el estudio. Que quien la escuche sienta que está leyendo mi diario. Mientras tanto, su presencia en redes continúa creciendo. No solo comparte fragmentos de su trabajo, sino también reflexiones sobre la vida, la familia y el paso del tiempo. Hace poco publicó una foto con su hija, acompañada del texto, «Ella es mi mayor motivo para ser fuerte». Ese mensaje recibió miles de comentarios, demostrando que más allá de la fama, Bengu sigue siendo una figura cercana, humana y entrañable. Entre música, televisión y nuevos proyectos, Bengu Erdem vive un renacimiento artístico. Y aunque los medios siguen atentos a cada paso que da, ella parece moverse con la calma de quien ha aprendido a disfrutar del presente. No sé qué vendrá después, dijo sonriendo. Pero por primera vez, no tengo prisa. Estoy exactamente donde quiero estar. Quizá esa sea la clave de su nuevo éxito, no buscar impresionar, sino conectar. Porque al final, las luces se apagan, los titulares cambian, pero lo que permanece es la emoción que una artista logra despertar. Y Bengu con su voz, su historia y su autenticidad, lo está consiguiendo una vez más. Y quizás, solo quizás, pronto la veamos no solo cantando sobre el amor, sino viviéndolo frente a las cámaras, junto a Atay Ulusoy. ¿Se imaginan esa química? Una historia de amor entre canciones, luces y miradas. Si el destino ya les hizo coincidir una vez, ¿por qué no otra? Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.